Bueno, cambió el nombre, es reconocimiento de la ciudadanía indígena, dificultades y fortalezas de la CRAC. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tratar el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado mexicano, ya que está en la Constitución. Y bueno, el caso de la coordinadora con una metodología cualitativa mediante la técnica de entrevistas a sujetos claves. Tuve la oportunidad y agradezco a la doctora Marlene Castro, quien fue el enlace con estas personas que han participado dentro de la CRAC, dos de ellos como coordinadores de esta organización ponderantemente indígena y uno de ellos como asesor jurídico de la CRAC. Bueno, y además, pues, un trabajo de gabinete de información bibliográfica y también de periodística. Primero, tomamos en cuenta como marco teórico de Charles Taylor, que habla precisamente sobre la ciudadanía multicultural. Aquí es muy importante su tesis, muestra que la identidad es moldeada en parte por el reconocimiento o falta de este, a menudo también por el falso reconocimiento. Eso es muy importante porque se supone que en nuestro país ya está el reconocimiento expreso y en la máximo documento legal, que es la Constitución. Entonces, la falta de reconocimiento, como el falso reconocimiento, pues también es un problema grave que prácticamente nos lleva a lo mismo, a grupos de personas que pueden sufrir daño verdadero, dice Taylor, o degradante o despreciables de sí mismo, como es el caso del colonialismo interno, que también parte de una falta de un efectivo reconocimiento a las culturas que hay. Y bueno, Charles, pues anteriormente él menciona que ya otros autores habían hablado del reconocimiento, pero no como tal, sino el reconocimiento cerca de la igualdad, ¿no? De ese reconocimiento igualitario, pero técnicamente Charles Taylor se enfoca mucho en la parte ya formal del reconocimiento. Y bueno, Sartori muestra, es un autor muy reconocido en ciencia política, los que son politólogos de aquí lo conocen, ahí está. Desgraciadamente en el tema del multiculturalismo, él tiene una opinión muy contraria a lo que es Charles Taylor y Wilkin Nika. Sartori hace una fuerte crítica a ellos, de hecho muestra los temores del liberalismo clásico. Sabemos que el liberalismo clásico tiene como eje fundamental la igualdad y la libertad, bajo parámetros individuales y de universalidad, o sea que los intereses del individuo van a ayudar a los intereses de la colectividad, ¿no? Si se llega a ser. Bueno, eso resulta muchas veces ya, viéndolo desde el materialismo, pues un poco de espejismo, ¿no? Esa igualdad y esa libertad que proclama el liberalismo. Y bueno, Wilkin Lika pues, también se destaca pues, lo que él plantea de que bueno, primero hacer hincapié que se vea la cultura como pueblo, ¿no? Porque cultura es un aspecto muy amplio. Hay cultura vista desde las artes, lo folclórico, desde el género, pero cultura como sustantivo es cultura como pueblo, como un conjunto de individuos que comparten una historia, una cosmovisión de la vida y que han trascendido a través del tiempo. Y Kimlicka identifica a partir de cultura como pueblo dos tipos de Estado: el poliétnico, pues, que es aquel que se conforma de la migración cuando llegan migrantes, y los estados multinacionales, que es el caso mexicano y aquellos casos en donde ha habido colonización, que llegan conquistadores y que dentro de un estado hay otros pueblos ya originarios o ya situados. También menciona una serie de derechos fundamentales para estos pueblos que son minorías dentro de un estado, como son los derechos especiales de representación, los derechos de autogobierno, los derechos poliétnicos. Todos ellos los considera que indica derechos que las minorías buscan. Y bueno, aquí yo pongo un poco de antecedentes porque las leyes reflejan un poco de esa relación entre los pueblos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la época de la conquista, pues hay una serie de marcos legales pues, que muestran cómo el europeo llega y obviamente se impone como
dentro de ese monismo de querer que hay una sola forma única de vida y una sola forma como deben de ser las cosas. Pues estas leyes lo muestran, ¿no? El estado de inferioridad, como ven, a los pueblos originarios. La reina católica pues todavía tiene misericordia de los pobres indígenas, ¿no? Porque pues, los maltrataban, pobrecitos, pero en sí no se hace nada, ¿no? Siguen sufriendo explotación y como bien lo ha dicho Bonfim Batalla en su obra clásica, pues también hay un genocidio de los pueblos originarios, ¿no? Muchas veces es un hecho. Y bueno, y también durante el periodo de lucha de la revolución entre la independencia y los conservadores, pues igual hubo una serie de marcos legales, pues que marcan nada más eso, ¿no? Las ideas liberales y conservadoras, sin embargo, pues no son tomados en cuenta los pueblos originarios y también como lo dice varios autores, pues más bien fue una independencia de los criollos y de los mestizos hacia los españoles. Prácticamente los pueblos originarios, pues no, su participación fue vagamente pues porque estaban ahí prácticamente. Y bueno, dentro del liberal que abarca esto de universalidad de sus leyes, individualidad, etcétera, pues al insertarle un poco de lo material, del materialismo, pues se dan cuenta pues de que tienen que hacer algo en los contextos. Y aunque algunos estén en contra, pues ellos, algunos están en favor, algunos liberales, con las acciones afirmativas o también conocidas como discriminación positiva, que son aquellas que van enfocadas a los grupos vulnerables, pues para precisamente tratar de que haya un equilibrio de fuerzas. Eh, y a partir de la reforma en el artículo cuarto, en el 92, es que se empiezan a insertar estas acciones positivas o acciones afirmativas. Y bueno, después en el 2001 hubo otra serie de reformas importantes en la Constitución, pues precisamente para tratar de visualizar y de proteger el derecho de los pueblos originarios. Y actualmente todos sabemos que el presidente AMLO envió un paquete de reformas, entre ellas la de los pueblos originarios, bueno, y que la toma de la actual presidenta Claudia, pues invitó a los pueblos originarios, estuvo muy padre el show, pero ¿qué realmente se hace por ellos que les ayude, ¿no? Que no sea nada más, pues los llevo hacemos una ceremonia y pues ya al final de cuentas siguen en la marginación, siguen sin ser reconocidos o siguen bajo ese falso reconocimiento que ya mencionaba Taylor. Entonces, bueno, esta reforma reconoce a los pueblos originarios y afro como sujetos de derecho. Eso es lo principal que se destacan, porque antes de ella se decían que eran objetos de derecho, es decir, que el Estado tenía que tutelarlos como si fueran niños o como si fueran, no supieran hacer las cosas, ¿no? Tenía que haber una tutela por parte del Estado. La libre determinación y autonomía de los pueblos originarios, que bueno, ya también se ha hablado mucho anteriormente de ello, la participación de las mujeres, la protección de niñas y adolescentes, se fortalece la medicina tradicional y saberes, fortalece la comunicación entre pueblos originarios y el acceso, busca proteger a los migrantes, la consulta, que también ya se ha hablado mucho, mucho del tema de la consulta, que precisamente el compañero en la ponencia pasada mencionaba eso, ¿no? Pero pues es parte del falso reconocimiento y la protección al patrimonio cultural e intelectual. Bueno, ya vamos a entrar de lleno al estudio del caso, que es la crack. Estos tres actores fueron los que tuve la oportunidad de entrevistar: Pablo Guzmán Hernández, Valentina Hernández Chapa y Felicitas Martínez Solano. Felicitas fue la primera mujer que llegó a ser coordinadora de la crack. Es muy importante mencionarlo, aunque no vamos a profundizar en ello, porque también han sido muy criticados los pueblos originarios del tema de género, ¿no? Con la mujer, por supuesto que también están inmersos en una problemática grave hacia la mujer, pero muchas veces se les achaca o se les critica muy fuertemente cuando, digamos, que la clase dominante o la clase mayoritaria, pues tenemos aspectos todos los días y no hemos cambiado prácticamente nada. Entonces,
Esto de incluir a las mujeres, pues habla de la apertura que hay hacia el tema en los pueblos. Bueno, como antecedentes, pues sabemos que el estado de Guerrero es un estado muy convulsivo, hay muchos conflictos, la guerrilla de Lucio Cabañas, por ejemplo, Pablo Guzmán, el papá de Pablo Guzmán murió en la guerrilla de Lucio Cabañas. Digo esto para que sepamos de dónde viene la gente, ¿no? Los antecedentes. Todos ellos, antes de entrar a la CRAC, han participado en organizaciones indígenas. Han tenido una formación de liderazgos precisamente porque han sido testigos o han sufrido el maltrato hacia los pueblos originarios. Felicita, bueno, estos dos son mestizos, porque la CRAC aparte es un proyecto multicultural, abunda la pluralidad, porque hay de todos los pueblos originarios, hay MEPA, y hay Nasabi, y hay mestizos. Entonces, también estaba en ese entonces cuando nace la CRAC, que es en el 95, el Tratado de Libre Comercio, y como ya se ha comentado, viene a reformar el tema de la regulación de la tenencia de la tierra, y bueno, la marginación de los pueblos originarios, que también otras comunidades mestizas son testigos del maltrato, y los robos de delincuencia, violencia que había en la región. Ellos principalmente, primero surgen como policía comunitaria, y eran temas de delincuencia, no hay que confundirnos, no era del tema del narcotráfico, todavía no estaba tan convulsionado el problema del narcotráfico en Guerrero, o al menos en esa región o en esa zona. Entonces, también se me pasó decir algo importante, la masacre de Aguas Blancas y el Charco aquí en Guerrero fue un punto de quiebre en el gobierno de Figueroa, porque las personas entrevistadas comentan que el gobierno estaba en un punto débil, ¿no? Tuvo que salir Figueroa del gobierno del estado, entra Ángel Aguirre como interino, y es un punto en el que el gobierno, digamos, está débil, y también eso da la oportunidad de que nazca la CRAC, ¿no? Entonces, ante la debilidad del Estado, pues al principio en este periodo de interinato de Ángel Aguirre, dota de 15 armas a la policía comunitaria. No había tanto problema en sí con el gobierno del Estado. ¿Con quién era el problema? Híjole. ¿Con quién era el problema en ese entonces? Pues era el choque entre policías, ¿no? Pero me voy a ir más rápido. Y a partir, ellos como policía comunitaria entregaban a sus detenidos al Ministerio Público, que es el ente del gobierno que se encargaba de perseguir el delito. Ellos se dan cuenta, bueno, les molesta la corrupción porque salen libres, y entonces deciden crear su sistema de justicia, un sistema de justicia que tiene como base la reeducación. La reeducación basada en antecedentes de los pueblos mixtecos y tlapanecos. Es decir, ellos saben que el delincuente forma parte de su comunidad y que van a vivir con él. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reeducarlo. También en esta parte, para tomar esta decisión de justicia, de la justicia comunitaria, es importante tener en cuenta que se hace mediante asambleas. La asamblea en los pueblos originarios es la máxima autoridad y es un órgano muy fuerte, ¿no? Donde todos participan. Y bueno, durante el gobierno de René Juárez Cisneros, ahí sí hubo un poco de represión porque ya había un sistema de justicia. Se detiene a una persona que era la rica del pueblo porque mandaba a unos sujetos a robarle el ganado a los pueblos originarios, entonces suscita una controversia y empieza a cuestionar el por qué los indígenas hacen justicia. Trata de desarmarlos, hace detenciones de varios miembros de la CRAC, pero afortunadamente la movilización era también muy fuerte en el caso de la CRAC. Y bueno, con Seferino Torreblanca no hubo mayores problemas con el gobierno en sí. El dote de uniformes en ese entonces ya se cambia a la CRAI, Coordinador Regional de Autoridades Indígenas, y se aperturan casas de justicia en Espino Blanco. Y aquí entra Felicitas como la primera mujer en ocupar el cargo de coordinadora. Y también a finales del periodo de Seferino Torreblanca se publica la ley 701. Esta ley es
muy curioso porque no hubo consulta para ella, sin embargo sí arropó a los a los pueblos originarios, o a esta organización la arropó. Ellos así lo sintieron también. Cuando hacían sus detenidos ya se defendían mediante esta ley, cuando había alguna detención de los miembros de la policía o del consejo, ya tenían su fundamento legal con que responder. Y bueno, para esta ley participaron relatores de la ONU como Rodolfo Stavenhagen. Eh, por las entrevistas que hice, a ellos les gustaba mucho la forma en que se había hecho esta ley en un inicio, en la forma que estaba redactada, pues reconocías, ellos sentían que era la crack, la reconocían a su policía comunitaria. Y es curioso porque no había nada también en la constitución local. Aquí primero nace la ley secundaria y la constitución local, pues no había absolutamente nada. Y bueno, esto es un poco de los antecedentes de la ley. Y de nueva cuenta llega Ángela Aguirre Rivero al gobierno del estado. Aquí surge la controversia, como bien mencionaba, es muy tocado el tema de las credencializaciones. Él quería credencializar, pero él quería tener controlado. Ellos aceptaban la credencialización, pero decían, nosotros queremos firmarla, dame un trato de igual. En sí lo que pedían era respeto, ¿no? Oye, está bien, no nos oponemos, pero respétame, respeta mis autoridades y todo. Y también, bueno, Ángel Aguirre Dinero usó el poder económico para fragmentar, precisamente como comentaba el compañero. Ellos regularmente, el ser policía comunitario era un servicio social. Prácticamente era una policía que se basaba en el servicio social, no habría algo, no había ningún lucro, no había ningún salario como tal. Es una policía que además salía súper barata al gobierno del estado. Recibía el 5% de seguridad pública del municipio, que más o menos eran como 20,000 pesos mensuales, y Ángel Aguirre les ofrecía 1,000,000 de pesos siempre y cuando estuvieran bajo su yugo. Entonces, también surgen otras organizaciones como la UPAEC. Ahí hay un choque interno también por el cómo estaba creciendo tanto la crack, que había una división en cuanto a qué proyecto debería de seguir la crack, si únicamente como sistema de justicia o abarcar otros temas, ¿no? Como de educación o proyectos comunitarios. Y bueno, con Astudillo también se viene una controversia muy fuerte por el tema de las reformas. Él reforma el artículo 14 y la ley 701, que esto molesta a los integrantes de la CRAC porque ellos sienten que esas reformas fueron más que nada para favorecer a las mineras y el extractivismo minero que llegaba a Guerrero, porque ellos, aparte de brindar seguridad, benefició a empresas, por ejemplo, refresqueras, porque ya los caminos, ya no había robo, ya se podía transitar de manera segura. Sin embargo, tuvieron también problemas con la minera. También ellos hacían ejercicios digamos, de legislar, o sea, en sus asambleas hacían ejercicios para poder sistematizar todas estas leyes y sus derechos. Tocaron muchas puertas, hablaron con muchos diputados, sin embargo, con diputados del periodo de Héctor Astudillo, de Aguirre y de hecho de la actual gobernadora. Sin embargo, sus propuestas nunca han sido tomadas en cuenta. Igual con Evelyn Salgado, pues ella, bueno, pues hubo una controversia constitucional por la reforma de la ley 701 que derivó de un amparo. Bueno, el amparo, en él la Suprema Corte resuelve que no se llevó de manera adecuada la consulta a los pueblos originarios para poder hacer la reforma. Entonces ya en el cambio de gobierno, Evelyn hace la observación que lo que atendía el gobierno era de acuerdo a la modificación que precisamente fue motivo del amparo. Sin embargo, también el gobierno de Evelyn, temeroso, pues al final de cuentas, para no hacerlo más largo, la ley quedó como la reforma. Esto, a diferencia del caso de Cherán, que a Cherán le ayudó mucho los tribunales federales, como la Suprema Corte, en este caso de la CRAC no fue así. La Suprema Corte al final le dio la razón al gobierno del estado, que precisamente en esa consulta dicen que participó la Guagro. Hay que ver bajo qué condiciones participó y por qué. Y bueno, de la reforma actual, ellos se quejan porque no es insuficiente. La reforma, para ellos, la reforma actual es insuficiente en el sentido de que
hace falta prever el tema de la tierra. Para cualquier pueblo, el territorio es fundamental. Si no se prevé el tema de la tierra, pues es prácticamente darles nada. Entonces, no se incluye el tema del territorio y no se incluye el tema de las autoridades y de la justicia, que para este órgano, que como he comentado, es, es un órgano que da apertura a la pluralidad. Y bueno, eh, esto, ¿mande? Ok, bueno, nada más como conclusión, vemos que aún siguen aspectos del liberalismo clásico y del monismo, y que el choque cultural aún sigue, ¿no? Mientras que los pueblos originarios tienen una visión comunitaria, lo que se introdujo acá con la democracia liberal fue una visión individual y universal que choca con la pluralidad. Esto aún se ve, no hay mecanismos que hagan efectivos los derechos, eso también lo señala en una recomendación que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso de Olinalá, que se adhiere a la CRAC, precisamente de ahí surge Nestora Salgado, que fue senadora, porque no hay una vinculación y no hay una coordinación con las autoridades, no hay un diálogo y en conclusión no hay hay un reconocimiento falso del Estado mexicano, podemos concluir eso, o simplemente hay un reconocimiento hacia el folclore, hacia tradiciones, pero no como pueblos. Eso sería todo. Bueno,